Bueno, compañeritos, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Qué pena con ustedes la tardanza en ingresar, pero era que estaba en reunión con otro grupo de teoría organizacional y se me extendió un poquito, entonces mientras estaba terminando, pero bueno, listo. No volverá a suceder. ¿Cómo estás, Leana Moreno? ¿Cómo te ha ido? ¿Sí me escuchan? Bueno, necesito que alguien me hable a ver si sí me escuchan. Hola, profe, buenas noches, ¿cómo está? Hola, Jonathan, ¿cómo te ha ido? Muy bien, ¿y usted Bueno, cómo está? Bueno, yo muy bien, gracias a Dios, con mucho trabajito, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Cuidándose en harto, ¿no? Sí, muy Bueno, cuidándonos bastante, muy toca, encerrados por el momento. toca. Y así vamos a estar otras 3 o 4 semanas para que sepa. Yo Leana, creo ¿cómo que sí. estás? bien, gracias a Dios, profe. ¿Me escucha? Perfectamente, te escucho, te veo perfectamente. ¿Dónde estás, Leana? En Cali, estoy en Ah, Cali. qué bueno, en la capital de la salsa. Que por estos días es un pueblo fantasma. Ah, no, como en toda parte. ¿Y Jonathan, dónde está? Ah, bueno, Jonathan como que se desconectó. Bueno, listo. Leana, bienvenidos todos y como siempre, pues qué rico que te estén por aquí. Yo siempre les insisto, la asistencia a estas videoconferencias es muy provechoso. Hola Angie, ¿cómo estás? Pon tu cámara para que nos veamos. Hola, profesor, buenas noches. Pon pues tu cámara, Angie. Estoy tratando, ya estoy en eso. Tranquila. Esto es un proceso. Como les decía, es muy importante la asistencia. No tanto porque de pronto en estas videoconferencias se vaya a desarrollar algún tema puntual. Por ahora no. Por ahora yo simplemente les muestro lo que hay en el aula. Ya cuando yo vea que es necesario desarrollar un tema que es de pronto en la semana de arriba, después de Semana Santa, ya entonces sí procederé pues como a explicar. Pero ¿cuál es la ventaja de esto? Hola Angie, activa tu Hola, micrófono. profesor, buenas noches. ¿Cómo te Ya. ha ido Angie? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿de dónde eres, Angie? De Medellín. De Medellín, perfecto. También soy de Medellín, entonces hay de Medellín, de Cali, el compañero no, John Freddy, profe, qué pena no escucho nada, seré solo yo, sí, eres tú, Jenny Molina, perdón, Jenny Molina. Activa tu audio porque los demás sí me escuchan bien, listo. Bueno, como les decía, entonces vamos a iniciar un poquito, insistiéndoles a ustedes que me hagan un favor, este curso casi 40 personas, pero miren, solamente asisten 7 hasta el momento de una videoconferencia. Es importante que asistan porque muchas de las cositas que se hablan durante las videoconferencias y todo esto, ustedes me los preguntan, bueno, ustedes no, los que no asisten, me la preguntan nuevamente por correo, por el centro de calificaciones, por los foros, y eso es desgastante tanto para ustedes como para mí. Entonces, qué rico que todos pudieran estar, que estuvieran todos en las videoconferencias, y en ese sentido, pues yo simplemente explico en qué consiste el desarrollo de la actividad, aunque esta actividad de esta semana es muy sencilla. Estamos todavía, imagínense, estamos terminando la semana tercera, pero estamos haciendo un desarrollo teórico y conceptual de lo que es el control a la gestión y la gestión como tal de esta acervo de teoría administrativa pues en la que nosotros tenemos disponible. Listo. Yo voy a proceder a compartirles pantalla de tal forma que podamos ver una cosita que tengo aquí. Bueno, este es el curso de gestión del riesgo como tal. Ya iniciamos, incluso la puedo activar hoy mismo, la unidad número 3, que va desde el 5 de abril en teoría, es decir, desde mañana, hasta el 15. Esta es la unidad número 3. Y básicamente la temática central de la unidad 3 es la identificación del riesgo como tal. ¿Listo? Observen que hemos venido con un desarrollo conceptual, teórico. Iniciamos con la conceptualización de qué era un riesgo, cómo se clasificaban y cuáles eran sus causas. Esto lo desarrollamos en la unidad número 1. En la unidad número 2 ya vimos qué es lo que están desarrollando ustedes en este momento, cuáles son los procesos de gestión del riesgo, de análisis del riesgo, de la descripción y los métodos y técnicas de análisis. ¿Listo? Y ya nos vamos a entrar en el tema es cómo hacemos para identificar esos riesgos.
para qué identificamos los riesgos al interior de la organización y cuáles son esas estrategias para identificar los riesgos como tal. Bueno, aquí la unidad número 3, como siempre en el plan estratégico, vamos a tener un entregable, una tarea, que esa tarea, lo mismo que el foro de discusión, están habilitados desde mañana mismo hasta el 15. Y un cuestionario de la unidad 3, que tiene una valoración del 12.5%, es decir, es pesadito y tendrán que estudiar mucho, pero este cuestionario está habilitado únicamente el 15. El 15 de abril es un miércoles, ¿listo? ¿Por qué se habilita el último día de la unidad? Porque es indispensable que usted tenga todo el tiempo posible para que haga una buena lectura de los materiales, porque los exámenes pues van a precisamente indagar sobre conceptos y contenidos que hay, y son bastantes, les cuento, los que van a ver en esta unidad. Aquí es importante que mencionemos algo. Mire, según el cronograma, yo no sé si lo habían visto, por ahí alguien me preguntó que dónde estaban el cronograma de encuentros sincrónicos. Yo le dije, en el aula está y no lo encontraba. Mírelo aquí, cronograma de encuentros sincrónicos virtuales. Si hacemos aquí, vamos a desplegar. Realmente este fin de semana que viene no hay encuentro sincrónico, porque obviamente estamos hablando de Semana Santa, independientemente pues que sea una Semana Santa tan atípica, pero no va a haber, digamos, encuentro. Si usted requiere, escríbame y lo programamos, pero yo pienso que podemos, digamos, volver a vernos entonces el sábado 18, pero el sábado 18 sí lo vamos a hacer a las 9 de la mañana. Aquí está la programación para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Listo? Muy bien. Como les repito, por el grupito estaríamos comunicándonos para que miremos pues, qué posibilidad hay de que nos veamos otra fecha o en fin. Entonces vamos a ingresar ya a la unidad número 2. Quiero aclararles algo de la unidad número 2, que estamos desarrollando esta tarea. Esta tarea, pues obviamente, la tarea que hay aquí es la tarea todavía de un análisis muy conceptual. Había que escanear este código. Espero que todos hayan tenido oportunidad de escuchar el audio. Y en ese sentido, pues la instrucción era muy clara dentro del audio y se tenía que hacer un desarrollo teórico de los temas que se trabajaron al interior de esta unidad como tal. Vámonos, como les decía, a la unidad número 3. Bueno, les comento, esa actividad está habilitada hasta hoy. Hoy a las 23 horas se vence el plazo para la entrega de la actividad de la unidad número 2. Muy bien, vamos a ingresar ya a la unidad número 3. Y como les decía, en la unidad número 3, pues vamos a apuntar a identificar herramientas usadas para la identificación del riesgo empresarial. Yo creo que en este punto de nuestro curso ya todos ustedes tienen claro algo. Esta materia se llama gestión del riesgo. Ya todos sabemos qué es un riesgo. Y organizacionalmente nosotros teníamos la idea de que los riesgos eran únicamente aquellos riesgos como naturales, un riesgo de temblor de tierra, un riesgo de inundación. Y es más, si nos metemos a internet y colocamos la palabra riesgo, pues siempre nos va a traer son esas estructuras o esos diseños que hacen para la mitigación de riesgos naturales, pero obviamente hay muchos otros tipos de riesgos, como ustedes pudieron darse en cuenta en los desarrollos anteriores, que son los riesgos a los cuales las organizaciones todas se ven enfrentadas. Entonces, esta materia de gestión del riesgo me parece una de las materias más interesantes de todo el programa de un administrador o de un contador, y es precisamente no quedarnos en la simple conceptualización de lo que es un riesgo, qué tipos de riesgos hay, sino, bueno, ¿cómo hago yo para que en mi empresa, en mi organización, yo pueda identificar los riesgos a los cuales está expuesta como empresa o como organización? Y existen unos métodos, digamos, unos procesos que me permiten a mí identificar esos riesgos, porque eso no es sencillo. Muchos riesgos están ocultos, soslayados por allá, y hay que llegar como a descubrirlos y hacer un ejercicio para poder encontrarlos y después tomar decisiones de qué hacer o no con esos riesgos. ¿Listo? Bueno, ¿cuál es el objetivo específico? Pues vamos a reconocer la importancia de aplicar estrategias metodológicas para identificar los riesgos. Esto no se trata de que es que yo creo y yo pienso y es que de pronto yo como gerente intuyo. No. Aquí no se trata de eso. Aquí se trata de que hay unas metodologías y unas estructuras
muy claras y muy definidas que me permiten a mí identificar los riesgos empresariales o los riesgos organizacionales. Bueno, ¿qué vamos a ver aquí? ¿Por qué es importante identificar riesgos? ¿Cierto? ¿Por qué y para qué? ¿Cuáles son las principales estrategias metodológicas para identificar riesgos en las empresas? Algunas de ellas, vamos a ver solamente, son bastantes, pero vamos a ver unas cuantas, que es la lluvia de ideas, el análisis de causa-efecto, el flujograma, el método Delphi, el método RISC-CAR, que incluso les cuento, este método es desarrollado por una profesora de la Universidad de Afiti aquí en Medellín. Es una metodología pues como bien interesante que ahorita les muestro dónde está para que ustedes empiecen a hacer pues como las lecturas. Muy bien, ¿qué se espera de ustedes cuando termine esta unidad? Pues que se espera que usted esté en capacidad no solamente de identificar, sino también de implementar correctamente y rigurosamente las herramientas para identificar riesgos empresariales en las empresas. Es decir, usted va a ser capaz no solamente de saber cuáles son, sino también de aplicar esas estrategias o esas herramientas de identificación del riesgo organizacional en las empresas. Espero que lo puedan hacer en sus empresas donde ustedes laboren, o en sus propias unidades de negocio, o incluso si no tenemos oportunidad de identificar por el momento en una empresa porque no estoy laborando o porque yo no tengo una unidad de emprendimiento. Qué rico que pudiésemos identificar riesgos organizacionales o riesgos empresariales, pero para nuestra propia existencia. Van a ver que también se puede. Muy bien. En este orden de ideas, entonces, aquí ya van a encontrar los contenidos o lo que son los recursos de aprendizaje. Recuerden que siempre, fundamentalmente, ustedes tendrán que leer y analizar y mirar todo lo que son los recursos de aprendizaje como tal. En este caso, los recursos están dispuestos en un texto o un libro. Aquí está la tabla de contenido. Yo les recomiendo que naveguen desde las imágenes, porque cada una de las imágenes me va a permitir como saber a dónde voy a ingresar en el texto. Por ejemplo, primero, vamos a analizar por qué identificar los riesgos. Entonces, hacemos clic sobre esta imagen y nos lleva a un texto que nos habla de para qué identificar los riesgos organizacionales. Y nos habla ya de algunas metodologías, una introducción a lo que son las metodologías para identificar los riesgos como tal. Hay unos materiales audiovisuales muy buenos. Yo les pido el favor de que le gasten el tiempito a estos videos. Tampoco son tan largos. Este dura 9 minuticos, no son videos muy extensos. Pero son fundamentales porque luego vamos a retomarlos en ese proceso de análisis y de gestión del riesgo como tal. ¿Listo? La identificación de riesgos, compañeros, permite la evaluación, o sea, la calificación, perdón, la evaluación, el tratamiento o respuesta y el monitoreo. Pero miren la importancia que tiene esta unidad. Si yo no los identifico, si yo no sé ni siquiera cuáles son los riesgos a los que la empresa va a estar, digamos, expuesta, pues yo no voy a poder tomar decisiones de cómo se valoran o cómo se evalúan esos riesgos o posteriormente cómo voy a tratarlos, es decir, qué respuesta como organización voy a asumir frente a esos riesgos y cómo los voy a monitorear. Es decir, en este sentido, brinda elementos de análisis para cada una de las etapas del administrador, por lo que quizá es el paso más importante cuando se decide implementar o articular un sistema de administración o gestión del riesgo como tal. Entonces, ahí la importancia que radica, yo les dejo pues como los materiales para que ustedes los vean. Nos vamos a ir devolviendo de aquí, volvemos al inicio y volvemos a esta página donde vamos a entrar, bueno, ya después de ver para qué identificar los riesgos, vamos a ver es cómo identificarlos, ¿cierto? Entonces aquí nos hacen una introducción en esta parte. Y hay otro video también muy bueno, es un video que nos va a permitir identificar o reconocer la importancia que tiene hacer esa identificación de riesgos, pero desde un ámbito práctico, es decir, desde un ejemplo empresarial. Y hay un texto que me pareció muy interesante montárselo, y es precisamente, bueno, ¿qué puede suceder si yo como empresa no identifico los riesgos a los que estoy expuesto? Que sería otro de los caminos y los proyectos interesantes de investigación. Porque
Y está bien, estamos llamados a identificarlos, pero bueno, ¿y qué pasa con la empresa o qué puede pasar con la empresa si yo realmente no identifico los riesgos a los cuales está expuesta? Perdón. Dice aquí, vean, la adecuada identificación de riesgos unida a la correcta administración de los mismos propicia, vean, mayor control de los eventos adversos, posibilita la optimización de inversiones y protección de recursos, porque es que cuando nosotros identificamos un riesgo, compañeros y compañeras, y digamos, decidimos o asumimos una postura de implementar acciones tendientes a o neutralizarlo o minimizarlo, eso es costoso. Es decir, yo tengo que invertir y asumir unos costos cuando yo hago una gestión del riesgo. Pero entonces primero haga una adecuada identificación. Y cuando yo hablo de adecuada identificación es, venga, dígame, identifíqueme qué tipo de riesgos, pero también hábleme de su probabilidad de ocurrencia y del impacto que pueda tener en la organización, que es de pronto los temas que vamos a seguir. Entonces, en este caso, propicia un mayor control de los eventos adversos o inesperados, posibilita la optimización de inversiones y la protección de recursos, además de mejorar la relación entre las partes o grupos de interés, crea responsabilidad en el manejo de los mismos, genera comportamiento proactivo más que reactivo y permite alinear el comportamiento individual con la responsabilidad organizacional. ¿Quiénes son los responsables de identificar los riesgos? Pues obviamente los responsables en una organización, pues inicialmente somos todos estamos abocados a poder tener y participar en esa identificación del riesgo. Y cuando hablo de todos me refiero pues obviamente a la parte interna de la organización. Sería muy poco probable que desde lo externo se identifiquen riesgos para la organización, aunque también pues puede ser que yo tenga tan buenas alianzas con clientes y proveedores que pues que ellos mismos me ayudan a identificar los riesgos, puede ser. Pero inicialmente somos todos los responsables de identificar los riesgos, pero al interior de la organización. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se van a identificar esos riesgos? Pues lo primero que vamos a hacer es ver una clasificación de los riesgos para poder llegar a identificarlos, porque si yo no conozco cuáles son los posibles riesgos que existen, pues yo mucho menos voy a poder identificarlos en una empresa. Y aquí es donde entramos ya en materia, compañeros. A continuación, dice aquí, vamos a ver una clasificación de riesgos empresariales que fueron clasificados por la profesora Mejía Quijano en su libro de Administración de Riesgos, un enfoque gerencial de la Universidad de África. O sea, dándole todo el crédito a la profesora Mejía Quijano. Ella en su texto establece unos rubros de lo que son los orígenes del riesgo y los tipos de riesgo que hay al interior de ese, digamos, categoría de origen. La primera categoría de la cual ella habla son los riesgos asociados al país, la región y la ciudad de ubicación de la empresa. ¿Cuáles pueden ser esos riesgos en este caso? Observen, vamos a tener un riesgo país, que el riesgo país es un grado de peligro que representa para las inversiones extranjeras. Cuando yo soy un inversionista norteamericano, europeo, árabe y quiero invertir un dinero, yo lo primero que voy a preguntar es, bueno, ¿qué riesgo tiene mi inversión en ese país llamado Colombia? Y eso está ya cuantificado, incluso luego lo vamos a ver que esa cuantificación la tenemos ya disponible y varía dependiendo de ciertos criterios que son precisamente el nivel de déficit fiscal, la situación política, el crecimiento de la economía, las proyecciones de crecimiento, la relación de los ingresos versus la deuda del país, es decir, lo que llaman los economistas el déficit de balanza comercial como tal y el déficit fiscal, porque en estos países, sobre todo países latinoamericanos, entre ellos Colombia, pues lamentablemente siempre tienen unos gastos mayores que los ingresos, porque precisamente nuestro nivel de exportaciones es muy bajo. Entonces, ahí todos esos factores se llaman o se denominan riesgo país, luego miramos un poquito y profundizamos sobre eso. Pero también hay riesgo geopolítico. Imagínense, por ejemplo, el riesgo geopolítico de un inversionista para Venezuela. Yo creo que estaría casi en el 100%. Una inestabilidad política tan grande. Colombia en riesgos geopolíticos pues no es tan riesgosa, no es tan grave, porque hay una estabilidad, hay una economía
más o menos estable y unos sistemas políticos que históricamente han sido del orden de lo democrático, más o menos estables. Sin embargo, pues también habrán algunos factores que juegan en contra de nosotros, como por ejemplo la inestabilidad tributaria. Porque aquí cada que se monta un gobierno nuevo le toca hacer 2, 3 reformas tributarias y eso también no solamente hace parte del riesgo país, sino del riesgo geopolítico. Hay riesgo social fundamental, tiene que ver con la cultura de la región como tal, los dejo para que ustedes lo lean. Riesgo económico, que es el relacionado con el crecimiento económico tanto nacional y local. Esto hace parte, repito, de riesgos asociados al país y la región. Y por último, el riesgo político per se, que sería, digamos, lo relacionado con el manejo político del país como tal y las implicaciones que tienen en la economía. Recuerden que todas estas decisiones políticas tienen una influencia directa en la economía del país como tal. Ejemplo, disculpen que cite tanto a Venezuela, pues obviamente las directrices políticas de Venezuela en términos de la tasa de cambio, en términos de la deuda, en términos del empleo, de la inflación, pues son situaciones que van afectando a las organizaciones y a las empresas. En Venezuela en este momento tiene una inflación que supera el 1000% y eso pues obviamente es un riesgo derivado de un riesgo político. Sin embargo, hay otros sectores que son, otros factores, otros orígenes, que es el sector económico industrial al cual pertenece. Pues obviamente hay sectores que son mucho más riesgosos que otros. El sector, por ejemplo, de la tecnología es un sector donde se hacen altas inversiones, pero es un sector riesgoso porque particularmente la economía tiene unas curvas de crecimiento muy estrechas, es decir, se crecen mucho, pero terminan y bajan en unos cortos periodos. Ejemplo, la tecnología o los celulares. Nosotros viene un iPhone 10 y casi que sin terminar de hacer las campañas publicitarias del iPhone 10, pues ya está saliendo el 11 y el 11S y el 11X y no sé qué. Así es la tecnología porque pues obviamente es como la cultura o el comportamiento de ese sector, pero eso hace que tenga un mayor riesgo que otros que no son tan fluctuantes y tienen unas curvas tan aceleradamente en el tiempo, ¿cierto? Muy bien. Esto ya para que ustedes, repito, lo complementen y lo lean bien. Hay otro origen del riesgo, es el sector económico, como les veía, siempre del riesgo sistemático también, vea, sector económico industrial. Aquí seguimos con el mismo, pero hay unos riesgos generados ya al interior de la empresa, que también tienen unos orígenes que son los no sistemáticos, que son riesgos propios y específicos de cada empresa, que pueden afectar procesos, recursos, clientes, imágenes, posicionamiento de la empresa, lo que llamamos el know-how, el conocimiento de cómo se hacen las cosas y el back office de la organización. Eso también puede generar un riesgo cuando estos procesos no están orientados particularmente a la satisfacción de los clientes, a la generación de valor. Existe un riesgo de reputación, un riesgo puro, que es el que simplemente se materializa cuando se originan pérdidas como incendios, accidentes, inundaciones, que en la anterior clasificación incluso los clasificamos dentro de riesgos de tipo natural, pero aquí ya la profesora Quijano lo clasifica dentro de una categoría de origen que se llama ella riesgo puro. El riesgo especulativo es el que se presenta al materializarse, perdón, al presentarse este riesgo especulativo, se presenta la posibilidad de generar indistintamente beneficio o pérdida como una aventura comercial. Es como cuando nosotros, a ver, no sé si han escuchado, por ejemplo, cuál es entre tantas causas que provoca que los precios del dólar estén por las nubes, que están a 4.330 pesos, 4.050, pero además de esta situación, de la relación que tiene con los precios del petróleo, de la situación que tiene con los crecimientos de las economías, hay un factor especulativo y es que yo puedo simplemente como inversionista acaparar una buena cantidad de dólares para que el dólar se haga escaso y el precio suba. Eso sería un riesgo, un ejemplo de un riesgo especulativo, ¿cierto? A ver, otro ejemplo sería cuando yo voy a lanzar un nuevo producto, entonces como organización empiezo a generar
digamos, una especulación frente a las bondades que tengan productos que son directamente mi competencia, digámoslo así. Es decir, simplemente se presenta, al materializarse este riesgo, se presenta la posibilidad de generar beneficios o pérdidas como producto de una especulación comercial. ¿Listo? Hay otro riesgo que es el riesgo estratégico o el origen estratégico, que tiene que ver con pérdidas ocasionadas por definiciones estratégicas inadecuadas. Es decir, recuerden que la empresa tiene una pirámide y la parte de arriba es la parte estratégica y la que define hacia dónde va la organización. Eso puede ser un riesgo que la organización haya definido que no nos interesa cierto nicho de mercado, por ejemplo, equivocadamente, y esto generaría un riesgo, o que vamos a suprimir determinada línea de servicio porque creemos que los costos son exageradamente altos y no logramos obtener un beneficio. ¿Listo? Pero, en fin, existen otros riesgos, son los operativos, los financieros y los que ustedes van de pronto a identificar aquí a partir después de la lectura de la literatura. Hay un modelo bien bonito que es conocido por ustedes, que digamos es el análisis FODA, que sería como una de las primeras estrategias para poder empezar a analizar o a identificar ese tipo de riesgos. Recuerden que la FODA simplemente es identificar amenazas, que las amenazas son externas, así como las oportunidades externas, pero también identificar aspectos y fortalezas internas como debilidades internas, que ustedes yo creo que ya han manejado el concepto de FODA, de análisis FODA. Esta sería una de las primeras herramientas, digamos que la más sencilla que ustedes ya manejan, que también permite la identificación de algunos tipos de riesgos. ¿Listo? Pero bueno, realmente, ¿cuáles son las metodologías que nosotros vamos a analizar durante esta unidad? Pues básicamente son la lluvia de ideas, el análisis de causa-efecto, el flujograma y el método Delphi. Esos 4 son básicamente los métodos que nos van a servir a nosotros para poder identificar al interior de la empresa qué riesgos hay. Yo no voy a entrar de pronto en materia a desarrollarlos, les voy a mostrar básicamente que siempre vamos a hacer una definición y una conceptualización de lo que es la técnica como tal, cómo se usa y qué implicaciones tiene usar una técnica determinada para identificar pues como los riesgos. Aquí está la de la lluvia de ideas, el análisis de causa-efecto, un análisis muy, digamos, de mucho uso al interior de las organizaciones. Este análisis también se llama el análisis el diagrama Ishikawa, que por su traducción desde el japonés significa eso. Ishikawa es causa-efecto. Y se hace a través de un análisis o una gráfica que lo llamamos la espina de pescado. ¿Sí? Incluso esto fue desarrollado por Kaoru Ishikawa, quien fue docente de la Universidad de Tokio, eso ya hace bastante, en 1943. Y lo que plantea esta herramienta es precisamente que usamos como una espinita de pescado, donde en la parte central vamos a definir un problema o identificar un problema y vamos a hablar de las causas y los efectos, donde las espinitas del pescado podemos estar hablando que son las causas de ese problema y las otras, las pequeñitas, serían los efectos o una subcausa, digámoslo, de ese problema. Digamos que es bastante usado. Aquí en la parte inferior les van a hablar acerca precisamente de un ejemplo, cuáles son las ventajas y las desventajas y un video que les recomiendo que lean. Este método es bastante usado y es muy importante. Los flujogramas, digamos que es una estrategia que se lleva a cabo al interior de lo que conocemos como la administración y gestión por procesos. Básicamente existen muchos tipos de flujogramas, los de, digamos, flujograma geográfico, flujogramas de bloques, el estándar, que básicamente es el que nos permite a nosotros desarrollar o llevar a la gráfica, de forma gráfica, un proceso para precisamente identificar ciertas situaciones susceptibles de mejorar y paralelamente los riesgos. Aquí está el diagrama funcional, que también pues, es un método muy conocido, con quienes participan en el diseño de un flujograma, para qué, cuáles son sus ventajas y sus desventajas. Muy bien, y por último, el método Delphi, un método también muy usado. El método Delphi es el que plantea precisamente consiste, es básicamente en llamar, digamos, unos expertos
externos a la organización y hacer digamos, un conversatorio con ellos. Esto viene desde los griegos. Los griegos buscaban una respuesta a los acontecimientos futuros y trataban de encontrarla a través de la consulta al oráculo de los Delfos, y ahí viene el método Delfis. Y ese oráculo de los Delfos eran donde los sacerdotes desarrollaban unos rituales centrados en la sacerdotisa principal, que en ese momento era llamada Pitia, y sus predicciones simplemente eran como consideradas como la palabra de Apolo y consultadas tanto por los ciudadanos como los gobernantes. Entonces, lo mismo se hace en el método Delphi. Consiste básicamente en lograr un juicio confiable como de expertos, pero expertos externos a la organización sobre posibles acontecimientos futuros. Entonces, usted puede, obviamente esto generaría un costo porque yo no puedo invitar, venga, señor experto, a mi empresa que quiero hacer un grupo Delphi o aplicar una metodología Delphi para analizar los riesgos, ¿cierto? Eso implicaría unos costos, pero sería muy provechoso poder contar con expertos, no solamente del área operativa, del área financiera, del área económica, que nos ayuden a nivel de la empresa a identificar, digamos, esos métodos. Aquí está descrito, pues, el método de Delphi como para la identificación de riesgos como tal, de forma gráfica también, quienes participan, y hablan un poquito de lo que es el método Rizicar, que, como les decía, es un método desarrollado por la profesora Quijano. Muy bien, ya teniendo todo este acervo teórico muy bien estudiado, yo les insisto, coja cuadernos, raye, haga sus gráficas, escriba. Recuerden que cuando uno escribe aprende 2 veces porque estoy haciendo conexiones neuronales, entonces yo les recomiendo que puedan escribir y hacer sus resúmenes. Una vez terminemos esto, de esa lectura y ese análisis de todos los documentos, ya podemos ir a lo que son las actividades. Aquí está la explicación y aquí están las 3 actividades. Hay una tarea, un foro de discusión y un cuestionario. Vamos a mirar la tarea. Primero, ¿en qué consiste la tarea para esta oportunidad? La tarea consiste en cada estudiante, es decir, se desarrolla de forma individual. Cada estudiante, una vez haya realizado las lecturas de todo lo que hay en el aula, va a elaborar una pieza, un afiche, o pieza publicitaria, o infografía, también la podemos llamar. En esa pieza, ¿qué debe ir? Debe ir concreta y específicamente. Miren, chicos, ¿cuáles son los beneficios de identificar los riesgos de la empresa? Oiga, pues, ¿cuáles son los beneficios? Si bien este afiche es un afiche gráfico, pero también deberá contener elementos teóricos que permitan al lector reconocer cuál es la importancia de hacer una correcta identificación de riesgos y también entender cómo se pudiese hacer una correcta identificación de riesgos. Yo no necesito que vuelva y me cuente qué es un riesgo, no. Yo necesito que me cuente, digamos, que en este sentido, cuáles son las diferentes clasificaciones del riesgo. No, yo necesito que en este afiche simplemente usted exponga los elementos teóricos que me permitan a mí y al lector entender cuál es la importancia de hacer una correcta identificación de riesgos y cómo se haría. Ese es el trabajo. ¿Cómo se hace esta infografía? No es en Word, no es como yo quiera, que es que yo lo voy a hacer en un papel y lo voy a tomar una foto. No. Se deben apoyar en cualquier herramienta gratuita de la web 2.0 para realizar infografías o afiches. ¿Cuándo se entrega este trabajo? Ya saben ustedes, hay plazo hasta el último día en el que se desarrolle la unidad, en este caso hasta el 15 de abril. ¿Listo? Muy bien, ahora, ojo, no se admiten archivos. Usted no me va a poder entregar archivos, ni Word, que ni PowerPoint, que ni PPT, que ni nada. No, únicamente como tú vas a desarrollar tu actividad en la web 2.0, únicamente se podrá entregar una URL de la infografía. ¿Listo? Una URL, es lo único que se puede entregar, nada más. Ahora, importante, y lo dejo en la videoconferencia y lo dejo claro, usted deberá asegurarse que esa URL que me compartes realmente me permita a mí ver su infografía, porque si no es así,
yo no tengo de dónde calificar y la plataforma le asignará un 0, porque yo no voy a ver su trabajo. Entonces, asegúrese primero que su URL ejecute. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues compártesela no sé, a tu esposo, a tu hijo, a tu hija, a tu prima, por un correo y dile, ve, puedes ver eso. Y la otra persona te dirá, ah, sí, me abrió la infografía, muy bonita, no sé qué. Entonces ya te aseguras. Porque si usted entrega algo equivocado, lamento mucho, pero 0 posibilidades, que es que yo se la mando al correo, que es que mire que yo me esforcé, todos sabemos que te esforzaste mucho, pero realmente la entrega hace parte de la actividad, entonces no se permite. ¿Listo? Muy bien. Ahora, aquí yo les dejo algunas herramientas, hay un vínculo de algunas herramientas que ustedes podrán usar. Sin embargo, yo les sugiero que use esta, que se llama Piktochart. Aquí haciendo clic sobre la imagen, lo lleva a la página donde tú te puedes registrar y hay muchas plantillas que de una manera muy sencilla, muy agradable, muy visual y muy creativo te permitirán cumplir con la tarea para que tú puedas enviarme la URL. ¿Listo? Por último, viene el foro de discusión. Bueno, por último no, porque falta el examen. Saben ustedes que el foro de discusión tiene unos requisitos. Número 1, tener foto de perfil. Si no tiene foto, no se puede calificar. Número 2, que dé pregunta, que dé respuesta, perdón, a la pregunta de problematizadora, que ahorita les muestro dónde está. Y número 3, que su participación se haga bajo estos criterios que los denominamos rúbrica TIGRE. La rúbrica TIGRE viene de un acrónimo: T de título, I de hilación, G de generación de debate, R de redacción y E de enriquecer el debate. ¿Listo? Entonces, su pregunta deberá ser respondida bajo estos criterios. Y por último, el cuestionario de evaluación, que ya sabemos pues que en este caso consta de 10 preguntitas, pero está habilitada, es así, únicamente el último día hábil de la unidad, que en este caso el último día hábil de la unidad es precisamente el día 15. ¿Listo? Aquí está, aquí se entregaría la tarea, hago clic, en este momento hay 0 entregas, a usted le aparece un vínculo por aquí que le dice entregar, y cuando te aparezca entregar no vas a poder subir ningún archivo, sino adjuntar una URL. ¿Listo? Está habilitado hasta el 15. El foro de discusión, ojo, aquí está la pregunta problematizadora, la identificación de riesgos, permite la calificación, evaluación, tratamiento, respuesta y monitoreo. Al brindar elementos de análisis para cada una de sus etapas, de las etapas de su administración, por lo que quizás es el paso más importante cuando se decide implementar un sistema administrativo. A partir de la lectura de los métodos para identificar los riesgos, elabore un pequeño escrito en el cual identifique su postura frente a dichas herramientas, de tal forma que se pueda identificar claramente, según su criterio, cuál de dichas herramientas se debe usar o cuáles no, para lograr una correcta identificación de los riesgos en las organizaciones. Al final, deberás justificar también, a la luz de los conceptos expuestos hasta el momento, qué podría suceder si la organización no realiza una correcta identificación de riesgos. Aquí no se deja subir nada, aquí no se tiene que subir digamos, un archivo, no, todo lo respondes haciendo clic en añadir un nuevo tema de discusión. Un pequeño escrito no es 2, 3, 5, 10 páginas, es máximo una cuartilla, es decir, unos 10, 12, 14 renglones a lo sumo. Listo, yo les voy a poner ese requisito y lo hacen simplemente añadiendo un nuevo tema de discusión. Ojo que este foro es un foro temático. Aquí no es que yo creo, que yo pienso, porque mire que me están diciendo que responda si bien a las preguntas que hay, pero que las responda con base en los contenidos que hemos analizado. Listo, compañeros, eso es como básicamente lo que tenemos pues para esta próxima unidad número 3. Voy a proceder en este momento incluso a habilitárselas para que les sea visible desde este mismo momento. Voy a, digamos, eliminar la restricción que había en términos de que se podía ingresar solamente desde el 5. A partir de este momento se puede ingresar ya a la unidad 3 y van a poder no solamente visualizar los contenidos, sino también empezar con el desarrollo de las actividades. Bueno, no sé si tengan preguntas, inquietudes, comentarios,
Cuéntenme entonces, Angie, ¿qué piensas? ¿Te quedó claro? ¿Qué no te quedó claro? Cuéntame con toda la confianza del mundo. No me quedó claro. Tenemos muchas actividades para resolver. Ah, eso sí, bastante, eso sí es verdad. Leana, ¿te quedó clarito? ¿Tienes alguna inquietud, duda, comentario? No, profe, la verdad me parece que está claro y ya toca comenzar a estudiar con tiempo y a ir resolviendo las actividades. Eso sí es bonito, con tiempo. Muy bien, Leana, Angie, gracias. ¿Alguien más quiera participar? Bueno, les voy a dejar una tarea adicional y es un favor gigante para ustedes 6 que hay aquí. Y es que, por favor, le escriban a sus compañeros y les digan que el docente los invita a que participen de las videoconferencias. Estoy seguro que en la semana entrante vamos a tener ese grupo lleno de preguntas, ese correo lleno de preguntas de cosas que se trabajaron aquí. ¿Cuál es la dinámica y cuál va a ser la respuesta a ellos? Yo, cuando me hagan una pregunta, simplemente les voy a decir, vayan y visualicen el video del encuentro sincrónico, que ahí se trabajó eso. Ya si yo veo que es una pregunta distinta a lo que yo he trabajado aquí con ustedes, pues la responderé, pero por el momento siempre los estoy remitiendo al video. Recuerden que ese video está en la pestaña de videoconferencias. Listo, compañeros, un abrazo para todos, se me cuidan harto, mucho juicio, a trabajar bastante, aprovechemos el tiempo, compartan también con su familia y recemos un poquito para que salgamos rápido de esta situación. Un abrazo para todos. Bueno, Gracias, profesor. Hasta luego.